Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación en esta nueva instancia de capacitación y actualización de contenidos. En esta oportunidad, lo que les va a presentar Marcela Rivas es respecto a actualización de información técnica de las campañas de vacunación SARS-CoV-2 y también de influenza. ¿Ya? Sin embargo, antes de darle el pase a la Marcela, lo que nos pidieron también es que pudiéramos mostrarles el video promocional o el video de spot que tiene la campaña comunicacional de este año en relación a las dos vacunas que son COVID e influenza, que ya dio inicio, de la campaña que se denomina este año Vacúnate con la dupla, ¿ya? Así que les voy a proyectar el video para que lo podamos ver y después damos inicio a la presentación de Marcela. Hay otros videos también más cortos enfocados a grupos de mayor riesgo que los pueden encontrar igual en la página de minsal.cl, ¿ya? Así que sin más, le damos el pase a Marcela Rivas para que pueda iniciar la presentación de actualización de vacunación influenza y SARS-CoV-2. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todos con este lindo y para nosotros súper emocionante también, ya que quieren que les diga, porque es un trabajo largo para llegar a tener, sí, para llegar a tener este producto que es este comercial en el fondo, que después de de un largo periodo de todo lo que es presupuesto y todo lo que es la licitación y elección, llega a las pantallas básicamente para difundir y obviamente convocar a toda la población objetivo. ¿Ya? Y con esto de la vacunación, vacúnate con la dupla, obviamente queremos actualizar y básicamente todo lo que son los componentes operativos que tienen que tener muy pendiente, especialmente todo el nivel ejecutor y los niveles intermedios como referentes de Seremi y servicio y obviamente desde el nivel central. Quisimos hacer esta presentación que van a ver que la idea es facilitar todo el proceso de vacunación, tanto COVID. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, Marce, Sí, dame 2 segundos, por favor. Voy a enviar por el chat el link para que puedan registrar la asistencia, ¿ya? ya. Sigo entonces. Como les decía, es facilitar todo el procedimiento operativo de la vacunación, tanto COVID como influenza, eh, y actualizar, porque hemos recibido obviamente muchas consultas de todos los niveles en relación a qué vacunas, estoy hablando específicamente al principio, voy a hablar de SARS-CoV-2 y después de influenza, de qué vacunas estamos usando, con qué vamos a iniciar esquemas primarios, etcétera, refuerzos y así sucesivamente. Así que en ese contexto vamos a hablar hoy día y vamos a partir con los esquemas primarios de vacunación contra SARS-CoV-2. Como saben ustedes, periódicamente ya hasta la fecha siguen ingresando los niños de 3 años y de ahí en adelante, y por eso que primero vamos a ver con qué vacunas se tiene que administrar a niños de 3 años en adelante, según disponibilidad. Tenemos vacuna Sinovac, reforzar que esta es en esquema de 2 dosis 0 y 28 y que contamos actualmente todavía con presentación tanto de mono como multidosis. Ahí está la dosis y la duración del frasco abierto. A partir de los 12 años contamos con vacuna Pfizer adulto monovalente para el inicio de esquemas primarios con esquemas de 2 dosis, y recordar que este viene en una presentación de vial multidosis de 6 dosis que requiere dilución. Está la dosis y también la duración del frasco abierto. Seguimos con estas tablas que, como les decía, el objetivo es que sea lo más operativo, que ustedes la tengan a su disposición para cualquier consulta que tengan en el minuto de los procedimientos. En relación al refuerzo tercera dosis, si le corresponde a un niño que está en edad entre los 3 y 4 años, le corresponde vacuna Sinovac. Siempre recordar que después del esquema primario tiene que pasar para la tercera dosis o refuerzo, tiene que pasar un intervalo de por lo menos 16 semanas o lo equivalente a 4 meses.
Esta vacuna Sinovac igual está en presentación mono o multidosis, está la dosis y la duración del frasco. En el caso de refuerzo en niños de 5 a 11 años, tenemos disponibilidad de Pfizer pediátrica monodosis con el mismo intervalo y con su presentación de vial multidosis, la dosis y la duración del frasco. Todos estos son los grupos que son grupos, entre paréntesis, niños sanos, que todavía no se incorporan a la vacunación bivalente. Seguimos con este grupo que les comentaba yo, a partir de los 12 años, si no está incorporado en la población que está convocada para vacunación bivalente, tenemos que administrar vacuna Pfizer adulto monovalente que viene en vial multidosis de 6 dosis que requiere dilución. Ahí tenemos la dosis y también la duración del frasco abierto. Y vamos en el caso de que sea población, y ahí está reforzada con el asterisco, que esté convocada en el calendario MinSal, que obviamente el día de hoy tenemos vigente la semana del 20 de marzo. A partir de los 12 años vamos a administrar vacuna Pfizer bivalente, que desde el esquema primario tiene que tener por lo menos 16 semanas o 4 meses. Esta vacuna Pfizer bivalente viene en presentación multidosis de 6 dosis. Recordar que no requiere dilución, la dosis es de 0,3 ml y ahí está la duración del frasco abierto. Y también si viene en la población convocada, según calendario MinSal, a partir de los 18 años, la vacuna que corresponde administrar es la vacuna Moderna bivalente con el intervalo de 16 semanas. La presentación es en vial multidosis de 5 dosis. Recordar que no requiere dilución y que la dosis es de 0,5. Y ahí obviamente también le pusimos la duración del frasco abierto. En relación al refuerzo de la vacunación en la población sana, que no está incluida en la convocatoria de vacuna bivalente, tenemos la indicación, según disponibilidad de los niños entre 3 a 4 años, vacuna Sinovac, y aquí tenemos un intervalo diferente para la cuarta dosis. Este intervalo debe corresponder a 20 semanas o 5 meses. Esta vacuna Sinovac, como las anteriores presentaciones, viene en mono o multidosis de 2, la dosis y la duración del frasco abierto. La cuarta dosis en el caso de niños entre 5 a 11 años, la vacuna a elegir es la vacuna Pfizer pediátrica monovalente con el intervalo de 20 semanas. Recordar esta vacuna en frasco multidosis de 10 dosis que requiere dilución, la dosis y la duración del frasco abierto, y a partir de los 12 años para la población, como les decía, que todavía no está convocada para vacunación bivalente, Pfizer adulto monovalente, que viene en presentación de vial multidosis, respetando las 20 semanas de intervalo, dosis de 0,3 y la duración del frasco abierto. Y en este caso, si corresponde a población que esté convocada según calendario MinSal de esta semana del 20 de marzo, a partir de los 12 años, Pfizer bivalente con 24 semanas de intervalo desde después de la dosis de refuerzo, vial multidosis con 6 dosis que no requiere dilución, la dosis es de 0,3 ml y está también la duración del frasco. Y a partir de los 18 años, recordar que tenemos que utilizar vacuna Moderna bivalente con 24 semanas de intervalo, que viene en vial multidosis de 5 dosis y la dosis es de 0,5 ml. Esperamos obviamente, como les decía, que todas estas tablas les sirvan y obviamente con esto disminuir las consultas, las preguntas y toda la sobrecarga que ustedes tienen de pega, y obviamente con eso disminuir la posibilidad de errores programáticos y también de posibles ESAVIS. Y aquí hay un
refuerzo, una última tabla que refuerza lo que es vacunación bivalente contra SARS-CoV-2, donde están obviamente las poblaciones convocadas según calendario MinSal de esta semana 20 de marzo, volviendo a reforzar que a partir de los 12 años se administra vacuna Pfizer bivalente, que el intervalo, si es después de esquema primario, corresponde a 16 semanas y si es después de alguna de las dosis de refuerzo corresponde a 24 semanas. Están la presentación en el caso de la Pfizer bivalentes, multidosis de 6 dosis, dosis de 0,3 y en mayores de 18 años de edad, vacuna Moderna bivalente también con los mismos intervalos, 4 meses o 16 semanas después del esquema primario. Después de alguna dosis de refuerzo corresponde un intervalo de 24 semanas. La presentación de Moderna bivalente es multidosis de 5 que no requiere dilución y la dosis es 0,5 ml. Como ustedes ven, aquí quisimos también poner todos los envases primarios para que tengan aún mayor claridad. Sabemos que la cantidad de vacunas y la variación, también hay muchos envases que tienen mucha similitud, que obviamente pueden llevar a errores programáticos, por eso que quisimos reforzar y actualizar. Sabemos que también están muy sobrecargados con todo lo que ha sido la vacunación influenza, que ya llevamos 2 semanas, pensando que partimos el 6 con el personal de salud y ahora el 15 con la población objetivo. Reforzar en esta vacunación que viene la dupla vacunación, tanto influenza en los grupos objetivos como vacunación contra SARS-CoV-2, que tuvieran la claridad y que esto les sirviera como apoyo, obviamente, para toda su quehacer diario. Aquí está el resumen de todo, de los esquemas primarios, de las vacunas que están disponibles para los diferentes grupos etarios, los refuerzos, las diferentes edades, las cuarta dosis y también la vacunación bivalente según grupos convocados y, como les decía, todas las presentaciones de sus envases primarios de las dosis disponibles a la fecha en esta estrategia. Aquí tenemos los calendarios de vacuna bivalente MinSal, que como saben ustedes están publicados en la página del MinSal, y recordarles que semanalmente el Departamento de Inmunización, específicamente nuestro Cristian, les envía un correo con las fechas de corte de calendario de cada semana para la población a vacunar. Y ahí queda claro cuando las personas hasta qué fecha han recibido su esquema primario, se pueden incorporar a la vacunación bivalente según los intervalos definidos y también las fechas de los otros grupos por refuerzo de tercera dosis o cuarta dosis. También para dejar más claro lo que es el calendario del MinSal, aquí está un poco más desglosado, un poco más grande que en la foto que habíamos visto en la diapositiva anterior. Los grupos objetivos para la vacunación bivalente en estos momentos, convocatoria semana del 20 de marzo, son las personas de 50 años y más, el personal de salud, las personas inmunocomprometidas a partir de los 12 años, los usuarios crónicos a partir de los 12 años, todo eso está definido, como saben bien ustedes, en los lineamientos técnicos operativos y los grupos priorizados según lo definido por la autoridad. Dentro de estas personas están las con discapacidad severa y profunda, los cuidadores de pacientes con dependencia, la población de establecimientos de atención cerrada, el personal que desarrolla funciones críticas en la administración del Estado, el personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a la ciudadanía, el personal que desarrolla funciones en farmacias comunitarias, el personal de laboratorios, personal de fuerza de orden y seguridad, personal que desarrolla funciones en Senapred, CONAF y bomberos, parvularias y personas que ejercen funciones en sala, cuna y jardines,
profesores y trabajadores de la educación de los diferentes establecimientos de la educación, personal de gendarmería y población privada de libertad, personas que desarrollan funciones esenciales en empresas de servicios básicos, personal que trabaja en empresas de transporte y personal que trabaja en el transporte de productos críticos. Con eso terminamos en relación a la actualización de vacunas COVID. Esperamos, como les decía, que estos cuadros sean de apoyo en cierta parte para que ustedes tengan la claridad, y tratamos de hacerlo con el apoyo de todo el departamento. Obviamente esto no solo es trabajo mío, para que puedan tenerlo a la mano, y así, según la disponibilidad de vacuna y todo lo que les comenté, tengan en el fondo la claridad para esta estrategia de vacunación contra SARS-CoV-2. Y ahora nos vamos a ir a lo que es campaña vacunación influenza 2023. Vamos a ver preguntas frecuentes, que básicamente son el lineamiento y las preguntas que sabemos que les van a llegar a ustedes. Vamos a partir resumiendo lo que son las características de la influenza. Básicamente, como saben ustedes, la influenza o gripe es una enfermedad respiratoria que obviamente es causada por el virus de la influenza y que puede en el fondo evolucionar de forma leve hasta forma grave, y obviamente causar la muerte específicamente y especialmente en los grupos objetivos. Los síntomas de esta enfermedad son básicamente fiebre, cefalea, como saben ustedes, malestar general, dolor, tos, dolor faríngeo, congestión nasal, dolor muscular, y en niños vómitos y diarrea. ¿Cómo prevenir la influenza? Básicamente vacunándose todos los años. Esto, como les decía, va a prevenir la enfermedad, y más que la enfermedad, la aparición de complicaciones y obviamente llegar a tener complicaciones graves, hospitalización y obviamente fallecimiento, especialmente de los grupos objetivos. Prevención, las medidas de manejo respiratorio, todo esto dentro de la pandemia, yo creo que todos lo tenemos muy claro, todo lo que es el lavado frecuente de manos, todos los cuidados al estornudar y toser, limitar el contacto con personas enfermas y obviamente no compartir utensilios con estos enfermos. ¿Cómo se decide la formulación de la vacuna influenza? Ustedes saben que cada año la Organización Mundial de la Salud hace estudios y recomienda, según lo evaluado y los estudios realizados en el hemisferio norte, recomiendan la formulación para la vacuna que se va a elaborar para el hemisferio sur. Y así el Ministerio de Salud compra las vacunas y obviamente posteriormente son ingresadas al ISP, que tras toda la evaluación de estas vacunas son autorizadas y posterior a eso distribuidas a la red de vacunatorios para el inicio de esta campaña. La vacuna de influenza para este año 2023, como ustedes saben, es vacuna trivalente del laboratorio Abbott, que es el laboratorio y la vacuna que hemos usado en los últimos años. Esta vacuna está compuesta por 3 subtipos del virus de la influenza, 2 del tipo A, H1N1, H3N2 y una del tipo B. Es una vacuna inactivada, y tener claro que la formulación es vacuna trivalente. En relación a los grupos objetivos, esto ustedes ya se lo saben: el personal de salud, los niños entre 6 meses y 5º año básico, embarazadas en cualquier etapa del embarazo, personas de 65 años y más, crónicos de 11 a 64 años que están definidos en los lineamientos, trabajadores de avícolas y criaderos de cerdo. Están destacados dentro de este listado lo que se sumó a estos grupos objetivos, que específicamente está la estrategia Capullo, que más que nada se cambió, que fuera prematuros, menor de 37 semanas, se cambió, ya no son con patologías de base, sino que solamente la condición de prematuros menores de 37 semanas de gestación.
Y se sumó también la estrategia Capullo para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses. Se continúa también dentro de los grupos objetivos vacunando a los trabajadores de la educación desde salas cuna, jardines preescolares y escolares hasta 5º año básico, y también se suma a estos grupos objetivos, según decreto, los cuidadores de adulto mayor y funcionarios de LEAM, y los trabajadores de avícola y criaderos de cerdo. ¿Cuál es la duración de la campaña? Ustedes saben que el inicio de la campaña oficial fue el 15 de marzo, que una semana antes, la semana del 6 de marzo, comenzamos con la vacunación del personal de salud y otros grupos que en ese momento eran grupos de riesgo, como fue la gente del SAC, la gente de Cernapesca, también personal de Ceremi que estaba trabajando en el contexto de influenza aviar, y también por la contingencia que tuvimos de emergencia en los incendios, también se vacunó gente que estaba trabajando en esa emergencia. Las campañas idealmente debieran durar 2-3 meses, pero ustedes saben que vamos a continuar con la campaña hasta alcanzar coberturas de 85% a nivel nacional y idealmente 85% en cada grupo objetivo. Es importante recordar que la respuesta inmune se desarrolla después de 15 días de administrar la vacuna influenza, por eso hay que reforzar mucho eso en la población e informarlo a los usuarios cuando uno realiza el procedimiento. Reforzar también otra consulta frecuente que ya se los comenté, que por qué tenemos que vacunarnos todos los años, por las recomendaciones que realiza la OMS, por el comportamiento de la enfermedad, la influenza en el hemisferio norte, obviamente, y las recomendaciones que se nos hace año a año para la nueva formulación de la vacuna, en este caso para el año 2023, donde se puede asistir a vacunar todos los establecimientos, como bien saben ustedes, de atención primaria de salud, que son los CEFAM, están participando dentro de la campaña de vacunación, y también todos los vacunatorios privados en convenio con la Seremi de Salud del país. Otra consulta que es un cambio en estos lineamientos de influenza de campaña 2023 es el cambio de la indicación de dosis de niños de 6 a 35 meses. Esta indicación está en el folleto del laboratorio fabricante, y también las recomendaciones internacionales de OMS y OPS nos avalan en el cambio de esta indicación, y como saben ustedes, desde los 6 meses en adelante la indicación de la dosis es de 0,5 ml. ¿Dónde se pueden vacunar los niños? En jardines, o cómo se va a hacer esta vacunación, y también en el caso de los adultos mayores. Ustedes saben que los equipos ejecutores de esta vacunación básicamente son los de equipos de los CEFAM, de atención primaria. Estos equipos son los que salen a hacer vacunaciones extramurales previa coordinación con todas las instituciones de atención cerrada, como son las salas cunas, jardines infantiles, colegios, también LEAN, CENAME y otros lugares donde tenemos población objetivo, obviamente, que interesa y forma parte de esta campaña de vacunación. Todo esto es previa microplanificación según recursos locales. ¿Quién no debe recibir la vacuna influenza? Me imagino, y reforzar que la contraindicación es anafilaxia o reacción alérgica severa a algún componente de la vacuna. Específicamente en esta vacuna tenemos que tener y saber que existen trazas de huevo en la elaboración de la vacuna, y también dentro de los componentes gentamicina. En general, uno tiene que hacer en la preguntas previa a la administración, si se ha administrado o no vacuna en años anteriores. La vacuna como excipiente o como componente siempre trae estas trazas de volbúmina y gentamicina, así que si se ha vacunado anteriormente, este año no va a tener lo más probable este tipo de reacciones. Y también
en relación a los niños, dejar claro que la alergia alimentaria no contraindica la administración de la vacuna influenza. Potencialmente las reacciones adversas, volver a reforzar que básicamente son reacciones locales del sitio de punción, fiebre, decaimiento, y generalmente estas reacciones se den espontáneamente en 24 o 48 horas. Se recomienda que se ponga paños fríos en el sitio de punción, si hay enrojecimiento, dolor, induración en ese lugar, tomar abundante líquido, controlar temperatura y obviamente uso de medicamentos si corresponde por dolor o por fiebre, indicados por los profesionales de salud correspondientes. Y en relación a si se debe vacunar a una persona que ha tenido síndrome de Guillain-Barré con una dosis previa de vacuna influenza, tener la claridad que las personas que han tenido síndrome de Guillain-Barré, que es la enfermedad paralítica grave asociada a una dosis previa de vacuna influenza, deberán ser evaluadas por su médico tratante, pero es súper importante recordar que no existe contraindicación de recibir la vacuna y que es más frecuente la asociación de Guillain-Barré con la presencia de influenza o gripe que con la vacunación contra la influenza. En relación a las consultas de coadministración, si se puede o no administrar vacuna influenza y vacuna contra SARS-CoV-2, obviamente todo lo que es la publicidad que se le está dando a esta vacuna es que sí tenemos que vacunar a los grupos objetivos con ambas vacunas, influenza y SARS-CoV-2 simultáneamente. No es necesario que haya algún intervalo, se puede vacunar con cualquier intervalo si no se vacunan en forma conjunta y con otras vacunas del programa, tanto vacunas del calendario como vacunas de urgencia, vacunas especiales o vacunas por brotes. Y también otra consulta que se nos hizo en la presentación que hicimos de campaña de influenza fue cuál era el intervalo que había que tener en relación a la vacuna contra viruela del mono y con otras vacunas como influenza o contra SARS-CoV-2. Se recomienda la administración de la vacuna contra viruela del mono al menos 4 semanas antes o después de recibir una vacuna contra COVID u otra vacuna. Básicamente, como es una vacuna nueva para facilitar la evaluación de los posibles SAVI, la indicación básicamente es priorizar por el riesgo, y especialmente si es una posexposición, para proteger contra la viruela símica. Siempre van a haber situaciones especiales y excepcionales que obviamente pueden ocuparse intervalos menores, especialmente cuando hay vacunaciones de posexposición antirrábica, antitetánica o en algún caso de manejo de brote. ¿La vacuna puede provocar influenza? Bueno, reforzar que es una vacuna inactivada, que está compuesta por subunidades y que obviamente no contienen el virus de la influenza y que las reacciones posteriores a la vacunación son reacciones de la vacuna, que son reacciones limitadas, como les comentaba anteriormente, y no es que esté desarrollando la enfermedad. A veces coincide, lamentablemente, porque estamos en un periodo de muchos brotes de virus, etcétera, etcétera, y ahora tenemos, como saben ustedes, COVID, influenza y otros varios virus y patologías circulando. Coincide que las personas están incubando los cuadros y puede estar incubando un cuadro de influenza y lamentablemente posteriormente pueden manifestar la enfermedad, pero eso no es producido por la vacuna, sino que es porque estaba incubando el virus, en este caso de la influenza. Hay personal que no es de los grupos objetivos y quiere administrarse de todas maneras la vacuna contra la influenza. ¿Qué le podemos recomendar? Primero, básicamente, informar que todos los grupos que sean objetivos, que estén dentro del decreto y obviamente en el lineamiento, independiente a que sean FONASA y SAPRO particulares, siendo de grupos objetivos, deben acercarse a los establecimientos de atención primaria y a los vacunatorios privados en convenio
con la Seremi para que sean vacunados en forma gratuita. Y si no forman parte de estos grupos objetivos, la recomendación es que se acerquen a los vacunatorios privados y obviamente asuman el costo de esta vacunación. En relación a si la vacuna, si vacunarse asegura no presentar la influenza, básicamente, como saben ustedes, la vacuna es específicamente y dentro de su formulación vienen los subtipos AH3N2 y AH1N1 y uno de los tipos B, y obviamente dentro de esa composición va a proteger específicamente de esos subtipos y básicamente produce, en el fondo, o protege que la persona no tenga manifestaciones graves, no llegue a complicarse y obviamente no llegue a causar la muerte y especialmente en grupo objetivo y el resto de la población que se vacuna. También se nos hace la consulta que la vacuna que está a la venta en vacunatorios privados es mejor, entre comillas, que la vacuna de la campaña y que usa, obviamente, y que compra el Ministerio de Salud. Ustedes saben muy bien que es la misma vacuna. Básicamente lo que puede variar los últimos años, sí, es que en los vacunatorios privados se vende vacuna tetravalente, que consiste en que tiene otra cepa más del grupo B, pero básicamente trae los 3 subtipos que les comentaba, los 2 subtipos de A, H3N2 y H1N1, y el tipo B, que es el más frecuente y el que produce enfermedades más graves. Marce, igual fuimos respondiendo varias consultas mientras tú estabas exponiendo. En general, consultas que tenían que ver con vacuna, por ejemplo, preguntaron de vacuna Moderna, que estaban un poco confundidos con el tema de esquemas primarios, o también preguntaron si una persona, por ejemplo, no tenía ninguna vacuna administrada y llegaba al vacunatorio, se le podía poner bivalente. Le dijimos que no, porque solamente es para refuerzo la vacuna bivalente, no se utiliza para esquemas primarios. Otras cosas que también han preguntado, si por ejemplo tenía algún paciente, alguna persona antecedente de Guillain-Barré, tienen que venir a vacunarse con algún certificado de su médico tratante que él autoriza que esa persona se vacune. En relación como está en las preguntas frecuentes, hay mucho más posibilidades de la aparición de Guillain-Barré posterior a la enfermedad que a la vacuna. Siempre es importante que consulten con su médico tratante, pero no es necesario y no se pide la orden médica para poder vacunar, en este caso, a los pacientes que han tenido Guillain-Barré. Gracias, Marce. También hay una consulta, por ejemplo, que dice si un niño tiene alergia al huevo, cuando come huevo, ¿se puede poner influenza? Bueno, siempre les recordamos primero que tiene que ser una alergia severa, un shock anafiláctico, no solamente algunas pintitas y cosas así, pero explícalo tú mejor, Marce. Bueno, en general comentarles y reforzarles que la vacuna ¿Qué es eso que apareció ahí? trae en el proceso de fabricación trazas de ovoalbúminas, o sea, es muy poco lo que trae en relación al componente de huevo. Y es lo mismo que nos pasa con la vacuna SRP al año de vida. Así que obviamente tenemos que tener todas las precauciones, recordar que esta vacunación, como todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones y las campañas y también las vacunas contra SARS-CoV-2 y todas las estrategias que hemos sumado al Programa Nacional de Inmunizaciones, todos los pacientes tienen que quedar en observación 30 minutos posterior a la administración de la vacuna para dar toda la atención correspondiente y dar un manejo de, ojalá que no pase, pero de manejo de reacciones graves en este caso. Sí hay que hacer las consultas, pero no hay que decirle a la mamá que le dé huevo antes de vacunar. Los 6 meses la indicación no es dar huevo.
Así que sí es importante consultar el antecedente y más que nada, básicamente los niños a los 6 meses, y eso está muy claro en los lineamientos y también en las preguntas frecuentes. Los niños se están diagnosticando mucho con alergia alimentaria y eso no es contraindicación para la administración de la vacuna contra la influenza. Ya. Gracias, Marce. ¿Sí? ¿Tú quieres leer alguna pregunta? Y es que cayeron muchas. Ustedes no están viendo las preguntas, no sé por qué, pero creo que es una configuración del Zoom, no sé. Si la Fernanda quizás nos puede decir qué sucede ahí. Pero nosotros nos están cayendo muchas preguntas, la verdad. Así que estoy buscando. ¿Cómo que cayeron ahora? Sí. Hay tipo de autorización de Están preguntando por autorización de los padres. Bueno, recuerdo que la vacunación influenza, estamos hablando de la influenza, es una vacunación que tiene decreto de obligatoriedad. Entonces, también me han consultado a mí personalmente, y yo sé que a los chiquillos de que tienen macrozona, en relación a la información cuando los niños se vacunan en salas cunas, jardines infantiles y colegios. Hay una carta tipo que en general la hemos manejado hace muchos años y básicamente es la información que el CEFAM, cuando haga la coordinación con los directores de los establecimientos, tiene que enviar, pero es una información en relación a la vacuna, básicamente a las cosas generales, la vacuna, sus características, las contraindicaciones, las reacciones y avisando a la sala cuna, al jardín o al colegio en qué fecha está coordinada la actividad extramural. Pero no es no se pide autorización de los padres. Obviamente también esta información sirve para que los padres tengan la información previa a la vacunación y no lleven a los niños el mismo día, o que nos pasa también en errores programáticos, o el día antes, y también por si hay algún antecedente de peso, como son certificación de anafilaxia previas a la vacunación o por esta vacuna, para que sea informado el día que vaya el personal, los equipos ejecutores a vacunar al establecimiento de salud. Y cuando van los niños acompañan a su padre, obviamente ahí no hay ningún tipo de carta ni autorización. Han preguntado igual por el tema del grupo otras prioridades en influenza. Ya, según la autorización de las autoridades, la autorización de nuestras jefaturas y obviamente de las autoridades del Ministerio de Salud. Y como se ha hecho, y ustedes lo saben, en los últimos años, en los grupos objetivos, por ejemplo, se encuentran los establecimientos de atención cerrada, como son los LEA, los CENAME, los servicios de mejor niñez y otros como es el Pequeño Cotolengo, que también nos han preguntado, establecimientos de salud mental. Estos grupos donde se encuentran población objetivo, sí han sido autorizadas desde estas primeras semanas de inicio de la campaña. Todo eso va a depender, como les decía, de la planificación a nivel local. Obviamente, igual se hacen los esfuerzos porque básicamente en los LEAN está el grupo del adulto mayor que tiene que ser protegido lo antes posible. Y como les decía, los otros grupos objetivos y también que está en otras prioridades, por ejemplo, la gente que les comentaba antes del SAC, de Senapesca, la gente que estuvo en los incendios del sur y también los funcionarios de Ceremi que están en terreno en influenza aviar y que también estuvieron en terreno en los incendios. Ya, estos grupos están autorizados por el nivel central, pero el resto de los grupos, salvo que sea un caso muy particular, como saben ustedes, las otras prioridades tienen que vacunarse por lo menos unas 2 o 3 o 4 semanas posterior al inicio de la vacunación, después que ya se han desplegado todos los esfuerzos
en vacunación intramural en los establecimientos, tratando de cubrir a las embarazadas, a los niños, a los crónicos, al adulto mayor. Eso igual va a depender del avance de la campaña, en cómo van los números en cobertura, ¿ya? Y También. también se va a avisar desde acá. Oye, Y de también la preguntan... contingencia, como Dale decíamos. nomás. No, y de Sí, la eso. contingencia, como decíamos, porque de repente hoy se dice una cosa y esto, como saben ustedes, cambia de un rato para otro. Justamente. Preguntan igual qué población incluye la estrategia Capullo. Esa población está definida en el lineamiento, aparece una frase textual que dice que son las personas que viven bajo el mismo techo, ¿ya? Sí, No más que eso. No y es el resto de la familia que vive fuera, ni los Ni la tía vecinos, ni que nada por el estilo. viene Una una vez vez a al la mes, no. semana, no. y también me preguntaron a mí en la capacitación, y está especificado, sí, en el lineamiento, que son los familiares, como dicen bien los chiquillos, que viven bajo el mismo techo y que están en contacto directo con los lactantes, tanto prematuros, menores de 37 semanas de gestación y inmunodeprimidos, pero en el periodo que todavía los niños no se pueden vacunar, o sea, de los 6 meses en adelante, que los niños, en este caso los lactantes, pueden empezar a recibir su vacuna. Ahí ya no corresponde hacer estrategia capullo porque ya van a ser obviamente protegidos ellos directamente. Hay una consulta que la han preguntado hace rato, que es si un paciente del grupo objetivo para bivalente tiene ya 3 dosis de vacuna COVID, ¿ya? Y desea la 4ª dosis, pero no se quiere poner la vacuna bivalente. ¿Se le puede poner como 4ª dosis una vacuna monovalente? Yo vi otra pregunta que La idea es que no, la porque idea es si es un grupo de riesgo, estamos priorizando proteger, digamos, a la población y la protección se refuerza con la vacuna bivalente y además te confiere frente a la otra cepa que tuvo harta circulación. Entonces, y Claro, que yo creo que la eso idea hay es que que no. dejar como Yo creo que claro hay de que como que persuadir también a la persona eh, o informarle, hacerla entender de que eso, en este caso es mucho mejor que reciba esta vacuna porque tiene lo mismo que la monovalente, pero además una cepa más. Entonces va a estar exacto. doblemente protegido. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo más de Más educativo, yo creo, en el educativo, sí. vacunatorio. Sí, esa es No es la insisto que pega, no es la idea, claro. porque en todo caso la vacuna es voluntaria. Sabemos Exacto. Y de dónde lo depende. otro en relación con esa pregunta, igual Marcia y Cris, que por ejemplo, si una persona ya viene con todas las dosis de vacuna, las 4 dosis de vacuna, y es población objetivo para bivalente, pero por ejemplo se ha puesto las 4 dosis de vacuna Sinovac porque la persona dijo que era alérgica o alguna cosa, o efectivamente la persona es alérgica con certificado, exámenes y todo, por ejemplo al PEC, y viene para ponerse una 5ª dosis, pero no de ARN mensajero porque tiene la alergia. Esa persona no se puede vacunar con monovalente porque el objetivo de esta vacunación principalmente es poder vacunarse con vacuna de ARN mensajero y que contiene contra las 2 cepas como lo que explicaba Cristian. Por lo tanto, a esa persona no le corresponde la vacunación, que también es importante mencionar. Sí, eso igual nos ha llegado por correo, porque no existe la 5ª dosis en un esquema monovalente, no tenemos esa indicación. Lo que existe en este minuto es una estrategia bivalente nueva, en la cual solamente se utilizan vacunas como tal bivalente para esquemas, para dosis de para el refuerzo, refuerzo. ¿ya? No tenemos otra indicación de que posterior a las 4 dosis la persona deba recibir una 5ª, ¿ya? Lo mismo que el concepto, insisto, errado de vacuna anual de bivalente. La persona si se puso la bivalente el 2022, este año no está esperando un año o 6 meses para recibir su nueva dosis bivalente, ¿ya? Si ya recibió la bivalente, queda con esa dosis hasta el momento, ¿ya? Porque no tenemos todavía nueva evidencia de que haya que volver a reforzar con una segunda dosis bivalente. Por eso no es una vacuna anual. También hacer hincapié igual lo habíamos comentado, en que la vacuna bivalente, y han habido errores programáticos varios en relación a que están iniciando esquemas primarios con vacuna bivalente. Ya, así que obviamente espero que con la presentación y las tablas que les pasamos
haya quedado claro y todo lo que hemos conversado. No te escucho. No te Marcia, ahí sí, hay una pregunta que me parece interesante mencionar por la situación actual, ¿verdad? En el contexto de la gripe aviar o de la influenza aviar. Y es que hay una indicación que mencionan acá de epidemiología a nivel local, que todos los expuestos a la influenza aviar, cualquier persona se debe vacunar con influenza, ya posterior al periodo de seguimiento. Creo que es importante mencionar, quizás hacer mención a la recomendación que hay respecto a esto para que todos queden como claros con eso. Sí. Bueno, ustedes saben que desde que empezaron a ver los primeros casos de influenza aviar en nuestro país, se ha hecho una mesa de trabajo y obviamente periódicamente, y bien periódicamente tenemos reuniones donde participan diferentes departamentos del nivel central. Y ahora, en las últimas semanas que se han empezado a encontrar casos positivos en aves de traspatio, nos ha pasado esto de la indicación de la vacunación en relación también a las personas expuestas, y la indicación, por lo menos hasta este momento, está dada por epidemiología, que los casos expuestos a las aves que han salido positivos deben en una primera instancia realizar su muestra, que son 2 muestras que se toman con una diferencia de 7 días, que en este periodo es la indicación de epidemiología del nivel central. No deben recibir su vacuna contra la influenza estacional, ¿ya? El resto de la población, y como bien saben, está dentro de nuestro grupo de objetivos, que son todos los trabajadores de avícola y de criaderos de cerdo, sí se tienen que estar vacunando desde el día 1 del inicio de la campaña de vacunación. Esta es la indicación que tenemos y que ha sido emitida desde el Departamento de Epidemiología, desde el nivel central, para estos casos puntuales que han sido contacto directo de casos positivos de aves, en este caso de traspatio, que son los últimos casos que han habido en esta última semana, era Araucanía, Ñuble, O'Higgins. ¿Ya? Esto puede ir cambiando, pero esta es la indicación que tenemos de epidemiología. A ver, ¿qué otra? Los cuidadores de adulto mayor, ¿se pueden vacunar? ¿Se pueden vacunar aunque no sean cuidadores de dependientes severos? O sea, a ver, también se mandó un correo porque se hicieron la consulta por el grupo que se agregó dentro de la población objetivo de cuidadores de, no me acuerdo la frase específicamente como dice, cuidadores de enfermos o cuidadores de pacientes postrados y funcionarios o cuidadores de adulto mayor. En este caso, todos los cuidadores de pacientes postrados adulto mayor deben vacunarse, y también la consulta iba dirigida a que si va solamente el cuidador, se presenta en un vacunatorio tanto público como privado, si necesita algún documento para certificar esto, solamente es por autorreporte para que pueda ser vacunado. La mayoría de los cuidadores, tanto de pacientes postrados como adulto mayor, si tenemos claro, y así debiera hacerse, tendrían que estar vacunando cuando hacemos la vacunación en los CELEAN o cuando se van a vacunar en forma extramural a los pacientes postrados. Hay otra pregunta que también se repite, que habla de los funcionarios de los colegios o de la escuela, de los liceos que hacen clases a cursos superiores a quinto básico. ¿Se tendrían que vacunar de forma particular? Sí, se habla como grupo objetivo en relación a trabajadores de la educación. Ahí están incluidos todos los profesores,
técnicos, personal de alimentación, aseo, etcétera, que esté en contacto con los niños desde sala cuna, jardines y desde primero hasta quinto año básico. Pero los trabajadores de educación que estén en contacto con niños de sexto año en adelante, obviamente tendrían, si no corresponde a otro grupo objetivo, vacunarse de forma privada. Ya. Todos los cuidadores, aunque el paciente postrado sea menor de 65 años. Obviamente que hay condiciones de paciente postrado que son personas menores de 65 años, parálisis, diferentes patologías, como saben ustedes. Todas las personas de los CEFAN, de atención primaria, tienen listado y conocen muy bien a sus pacientes postrados. De hecho, hay un programa de pacientes postrados, entonces los tienen muy bien identificados y saben, obviamente mejor que nosotros, quiénes son y que tienen, muchos tienen menos de 65 años. Esos pacientes tienen que ser vacunados como grupo objetivo y también los cuidadores directos de estos pacientes. Marce, bueno, a eso también se ha preguntado en otras ocasiones y en correo también el refuerzo de bivalente en embarazadas, porque hasta ahora no hay, entiendo, el llamado para embarazadas para bivalente, a menos que tengan alguna otra condición de riesgo. Sí, cuando hablamos y actualizamos lo que es vacunación bivalente, por eso que quisimos especificar, y mis colegas que aquí se dieron el trabajo de hacer la PPT, detallaron uno a uno todos los grupos objetivos que están convocados a la vacunación bivalente, y si una embarazada se encuentra dentro de esos grupos, sí se puede vacunar, porque como saben ustedes, la vacunación bivalente está autorizada en embarazada, y también hacer la observación que esta vacunación es voluntaria, pero si está autorizada en embarazada, si se encuentra dentro de esos grupos convocados según calendario MinSal de esta semana. Esta PPT la vamos a subir por si acaso igual. Sí, que también era lo que preguntaban. Recuerden que la página vacunas.minsal.cl es la página donde se sube todo lo relacionado con las capacitaciones, todas las actualizaciones, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con vacunas. Así que ustedes pueden ingresar ahí, buscar los links y todo lo que requieran. Así es. Y ya en honor al tiempo, deberíamos ir cerrando ya, Marcela, porque van a ser las 4. Estamos Sí, ya a 1 hora de obviamente. capacitación. Esperamos obviamente que haya sido muy provechoso, y ese era el objetivo. La semana pasada sabemos que estuvieron más, bueno, todas las semanas están sobrepasados, pero la semana de inicio de la campaña no quisimos hacer esta capacitación y la postergamos para esta semana, más que nada para reforzar y, como les decíamos de un inicio, todo lo que es componente de vacunación, tanto vacunación contra SARS-CoV-2 en todas las edades que estamos vacunando, y vacunación influenza para todos los grupos objetivos. Y obviamente, como les decíamos, dar estas herramientas para los equipos ejecutores para que sea lo más claro posible todo el proceso de vacunación. Lo último es que reforzar que revisen los lineamientos. Ahí está toda la información, mucha de la información que acá en esta presentación han hecho consultas respecto a las edades, cuando les corresponden las 2 dosis a los menores y todavía está vigente. Toda la información que requieran saber también está en el lineamiento. Lo que no pueda estar, traten de siempre verlo con sus referentes, ¿verdad? A nivel de servicio de salud, a nivel de Seremi, para que puedan dar respuestas si ustedes no tienen claro alguna consulta, alguna duda, y que tengan que dar respuesta también a los familiares, ya, porque es importante siempre antes de estar informado para que no nos pillen sin tener alguna respuesta para algo puntual. Eso. Nos Ya, despedimos. chicas y chicos. Sí, estaríamos ya dando por finalizada esta instancia de capacitación. Como decían, esperamos que haya sido provechoso. Cualquier duda la pueden canalizar a través de sus referentes.
Así que nada, desearles todo el éxito nomás en este inicio de campaña y que tengan una muy buena finalización de jornada laboral. Saludos a todos. Mi saludo a todos, gracias por tener y darse el tiempo, que sabemos que están todos sobrepasados de trabajo, pero nosotros desplegamos y obviamente hacemos todo este esfuerzo también dentro de todas las tareas que tenemos de poder ayudarlos con un granito de arena y con todo para que obviamente esta campaña de vacunación y todo lo que ha sido el programa de inmunizaciones vaya siendo un poco más llevadero para todos los niveles, tanto intermedio, que obviamente es un gran apoyo para nosotros, la referente de Seremi Servicio y el nivel local especialmente. Así que nos despedimos, saludos, muchas gracias a todos y nos veremos prontamente. Chao, que estén Chao, bien. chao, chao. Gracias. Anótense en el link de asistencia, por favor. Sí, lo voy a dejar enviado antes de cerrar la capacitación. Adiós y gracias a todos.